Buenas tardes a todos, ¿no? Noches los que van a ver esto más tarde. Hoy tenemos la práctica del ascendente Sagitario. Nos está acompañando hoy Miguel Miranda, que muy amablemente se ofreció para ayudarnos a comprender lo que es este patrón evolutivo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Muy bien aquí. Bueno, listo ya para hacer la rueda. Ok. Entonces, vámonos a compartir pantalla. Y entonces acá pues ya vamos a tener los diferentes elementos que vamos a mirar. Entonces voy a poner aquí abajo lo que vimos ayer, no sé si alcanzaste a ver, pues acabo de publicarlo, entonces ayer pues estuvimos hablando de todo lo que era el ascendente Sagitario, ¿no? Y cómo se iba desarrollando ese patrón evolutivo. Entonces veíamos que cuando uno tiene Sagitario en el ascendente, empieza uno no tanto con el talento de Sagitario como podría ser un sol en Sagitario, sino se convierte como una tarea de vida. Y como es una tarea de vida, empieza a generar, al principio es más como la sensación de un vacío de Sagitario, que hay que ir llenando poco a poco, ¿no? Ese vacío se va a ir llenando con el planeta regente. Entonces, en tu caso, por ejemplo, tú tienes el ascendente Sagitario y en el ascendente Sagitario tienes a Júpiter, ¿no? Y Júpiter, como regente de Sagitario, está en el signo de Leo, ¿no? No solo está en el signo de Leo, sino está en la casa 8. Entonces, acá, este ascendente, decimos que como primera tema de reflexión, tiene la idea de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? El poder unir dos campos que son diametralmente opuestos en uno solo, lograr hacer una síntesis. Entonces, ¿cuál vería uno aquí que es la síntesis inicial? Pues la síntesis que yo veo más directa es esa relación que hay entre, por un lado, el signo de Leo, que es muy luminoso, y por el otro lado, la casa 8, que es una casa muy oscura, más bien, ¿no? Es del inconsciente, es una casa introvertida. Entonces, ¿cómo se hace una síntesis entre lo luminoso y lo oscuro? Sería ese punto de partida aquí. Mm, Ya. también se dice que el ascendente es la forma como tú naces al mundo, ¿no? A ti te contaron, no sabes cómo fue la situación cuando tú estabas naciendo, qué había, qué pasaba en la familia, ¿no? Mm. ¿Qué hacían tus padres? Bueno, pues para empezar, creo que mi padre estaba ausente en ese momento. ¿Ya? Fue más bien solo ahí mi madre y creo que nada más. ¿Ya? Y en detalles, híjole, creo que no he tenido esa delicadeza de preguntarle a mi mamá, o sea, tomarme el tiempo para platicar de eso, creo que debería hacerlo. Sí, pues eso le da a uno algunas luces sobre qué significa este Júpiter aquí en Leo y en la casa 8, porque Júpiter es un amplificador. Entonces acá estamos diciendo que Júpiter está amplificando la energía leonina, pero al mismo tiempo la tienes escondida. Entonces no sé hasta qué punto esto o te haga muy introvertido o más extrovertido. Pues yo como te veo, no te veo como una persona muy extrovertida, pero no sé. Sí. Pues yo creo que un poco he estado haciéndolo últimamente, pero antes no, desde niño no, yo siempre fui introvertido, Mm, siempre. claro, entonces este Leo queda en casa 8. ¿Sí? Entonces en casa 8 va a reforzar toda la experiencia de tu sol en Escorpio, porque tú de las personas que conozco creo que es la más escorpiana, ¿sí? Porque no solo tienes al Sol en Escorpio, sino tienes a Plutón en conjunción con el Sol, a la Lilith verdadera en conjunción con el Sol y a Venus con el Sol, ¿no? Entonces, todo esto está aplicando en solo dos dodecanatos, en un pedazo acá de Escorpio. Entonces, decíamos que normalmente Sagitario
tiene que lidiar con la casa 8 en Sagitario. Y para Sagitario se vuelve como un lugar muy oculto este inconsciente. Cuando tú tienes tanta energía escorpiana, pues la energía se invierte un poco, no sé, me parece que no tienes el caso arquetípico del ascendente Sagitario, porque tienes por un lado mucho Escorpio y por el otro lado tienes a Saturno en Capricornio que le da como esa salida del signo Sagitario, ¿no? Mm, Cuéntanos un poquito quién eres, para empezar, antes de seguir adelante, qué haces, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? Todas esas cosas. Ya. Bueno, pues para empezar, soy de la Ciudad de México. ¿Mm? Tengo 31 años y al principio de mi educación decidí continuar el camino de la música, ya que mi papá es músico. ¿Mm? Y bueno, es un poco una historia ahí que él también un legado, por así decirlo, que nos dejó a mi hermano y a mí. Entonces, pues yo estudié música los primeros años pues, de mi juventud, ¿no? ¿Mm? Pero como a mitad de, digamos, hace unos, ¿qué será? 6 años, decidí estudiar arquitectura. Yeah. O sea que ahí no tienen nada que ver. Bueno, quizás un poco, pero no mucho. Y bueno, básicamente eso. Actualmente ya terminé la carrera de arquitectura. Música está ahí un poco como en stand-by, en pausa. Y tengo un proyecto solo de música y arquitectura ejerzo en un despacho. O sea, ahorita igual estoy ahí mezclando las dos. ¿Y en qué Y medida ves que puedes hacer una síntesis entre las dos? creo que no he llegado todavía al punto de equilibrio entre las dos, ya que pues sí he analizado un poco y sí son pues muy este, distintas. En algún momento hablé con un amigo que posiblemente se podría encontrar ese equilibrio en diseñar salas de conciertos, Ujú. como, como la acústica de los espacios, no sé, materiales que puedan ayudar a ciertas sonorizaciones, ¿no? Dependiendo del si es pequeño o grande, ¿no? Trabajar con ese tipo de materiales, pero como tal, en cuanto a construcción y diseño en general, así que es la arquitectura, pues no se conecta tanto en Ya, yo creo que en los estudios de ensayo o de grabación. ya. Ahorita hay un campo muy bonito, si has visto el grupo Pink Floyd, ¿no? Ujú. Todos los músicos de Pink Floyd son arquitectos. Entonces, Ok, ya, ellos ya. en todas sus producciones meten toda esa parte del espacio, ¿no? Porque lo que Ya. tiene en común la música con la arquitectura es el tema del espacio, ¿no? Uno es un espacio físico y el otro es un espacio sonoro, ¿no? Más mental, más Sí, interior, ¿no? Aunque ambos pues se producen en lo físico, ¿no? Entonces, en el momento sí. en que usted ve los sonidos como objetos, los puede ir construyendo, ¿no? Claro que eso lleva a veces a una música un poco más abstracta. No sé qué tipo de música le gusta a usted. Sí, totalmente, es muy abstracta y justo o sea, empecé con música clásica en percusiones, ¿Sí? pero mi padre, o sea, me dijo, a mí siempre me gustó la batería. Pero él me dijo, no, la batería es un instrumento aparte, o sea, te voy a meter en una escuela porque aprendes desde cero. Ya, Y entonces me metió primero como a esta escuela clásica y ya después fui pues, dándole otro sentido. Estoy tocando jazz actualmente, ya. entonces pues como que sí. Y bueno, dentro del jazz pues, también hay un género que te mezcla, que es el free jazz, o sea, es una mezcla de como de sonidos muy abstractos, sin tanta armonía, sin tanta estructura, pero dentro de todo pues sí hay una estructura dentro de Claro. Ahí es donde entonces, se... Ah, está fallando mucho tu sonido. perdón.
¿Me escucho mejor? Más o menos igual, creo. Interferencia. Hola, hola. ¿Sí? Bueno, ¿Sí, me escucho? ¿De dónde mejor. me quedé? Bueno, listo. Entonces, mira que la música y la arquitectura, pues como decimos, ambos tienen que ver con el espacio, ¿no? Entonces, realmente sí hay una conexión muy grande, ¿no? Uno diría que son mundos aparte, pero es inevitable tenerlos unidos porque la música se construye y tiene una estructura. Y si hay algo que tiene una estructura firme y en cierta forma estricta es la música, ¿no? Porque la partitura, las notas, los tiempos son muy exactos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ahí empezamos pues con la tarea de vida, ¿no? Es qué tipo de síntesis haces tú, ¿no? ¿Qué incluyes? Porque como tarea a ti te van a decir, tiene que incluir algo. Tiene que incluir significa, tiene que coger dos cosas que son distintas, que eso es Escorpio, y unirlas y volverlas una sola. Y en esa unión debe salir energía leonina, ¿sí? Debe salir luz y una luz muy profunda. Mira que el blues es lo más Escorpio y casa 8 que ya haya visto, ¿sí? Entonces tú tienes a Júpiter, mira que, sí, veámoslo acá, ¿no? Yo represento a la casa 8 precisamente como un personaje con una guitarra, yo me imagino tocando blues, porque la clave de Scorpio y la clave de la casa 8 también es poder entender con alegría y el mismo sufrimiento, ¿no? El mismo blues habla de penalidades y de dolores, pero al mismo tiempo uno dice qué alegría, ¿no? Hacen esa transmutación, ¿no? Es muy alquímico, lo mismo pasa con el reggae, ¿no? El reggae habla del, sí, el destierro y de todo eso, pero uno la escucha y es alegre, ¿no? Entonces ellos hacen esa fusión que es la que va a crear después Sagitario, ¿no? Sagitario finalmente es el encuentro de esas dos polaridades, la alegría con la tristeza, ¿no? Entonces ahí sale un Sagitario equilibrado, porque cuando Sagitario elimina la parte del dolor o la parte del miedo, la parte del oscuro, se vuelve un Sagitario idealista, habíamos dicho ayer, ¿no? Entonces lo que garantiza a Sagitario que no se vuelva idealista y no se vuelva demasiado optimista, ¿no? Con un optimismo iluso, son los dos signos que están al lado. Por un lado Capricornio y por el otro lado Escorpio, ¿no? Son como los dos lastres que ayudan a que este cepelín no se vuele, ¿no? Entonces, en tu caso, tú tienes una cantidad de elementos en Escorpio y en Capricornio, ¿no? Entonces, eso de alguna manera me parece a mí que debe llegar a nivelar y a centralizar como la energía de tu Sagitario, ¿sí? No volviéndote tan extravertido, ¿no? Porque uno dijera que una persona que tiene Sol en Sagitario tiende a ir más hacia afuera, ¿sí? Mm, ¿Tú viajas mucho? Más bien no. Pues últimamente sí he dicho, Sí, pues, gracias a Carla también, que ya, casi ya siempre son sacaba. personas, sí, justo, no, muchas veces no viene como de mí, pero siempre hay alguien que me dice, vamos, vamos, Sí, y pues nunca digo no. claro. Entonces, y Entonces, me gusta. claro, mira, esa es la diferencia del ascendente Sagitario a tener un Sol en Sagitario. El Sol en Sagitario no puede evitar moverse, ¿sí? El ascendente en Sagitario es una tarea en Sagitario, hay un vacío de Sagitario. La vida te da un vacío de Sagitario, un vacío de sentido para que pueda ser llenado. Y al mismo tiempo te da un sol, te da un talento. Entonces, a ti te han dado el talento de profundizar muchísimo, hasta el fondo, pero con esa capacidad de ir hacia el fondo, comprender eh, esa capacidad de integrar las dos partes, ¿no? Lo que decíamos, el yin y el yang. ¿Sí? Mm, ¿Qué pasa? Júpiter cuando está en la casa 8 está como oculto. Y Leo, como es tan expresivo, lo que uno podría llegar a pensar es que normalmente tú
no deberías ser una persona que se hace ver mucho, pero en el momento en que se hace notar mucho, ¿sí? Porque lo que está en la casa 8 cuando sale, sale de una manera explosiva, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto tú reconoces en ti como unas salidas donde no dices nada y de pronto dices todo, o te expresas de una manera, ¿no? Dices todo lo que Mm, nunca habías dicho, si has tenido esa experiencia de que un día le dijiste a alguien lo que nunca le habías dicho a nadie. ¿Sí? Sí, 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 sí. esa podría ser una de las experiencias de este Júpiter en casa 8 y en Leo, ¿no? Porque de alguna manera tienen que cumplirse como los dos mandatos. Por un lado el de Leo de hacerse notar y el otro el de la casa 8 de esconder. Entonces, cuando uno esconde y quiere mostrar mucho, pues eso funciona como una explosión, ¿sí? Entonces, si tú por tu temperamento no eres una persona fácilmente explosiva, ¿sí? Por ejemplo, sí, digamos que no eres una persona explosiva, pues entonces vas a atraer a una persona que va a tender a ser más explosiva. Como este Júpiter está al lado de tu luna, cuéntanos algo de tu madre. ¿Quién es tu madre? ¿Cómo es la personalidad de tu madre? Y ok, mi madre es muy exigente. Ya. Sí, es una persona que le gusta tener el control de muchas cosas, de muchas cosas. Y cuando se le sale de las manos, pues, no sabe qué hacer, ¿no? Mm, entonces por ahí sale el Leo, ¿no? Entonces eso hace que tú como Escorpio diga, yo para qué desarrollo Leo si para eso tengo a mi mamá, ¿sí? Entonces por eso aquí tú es que están el Sol y este conjunto en cuadratura, porque una cosa es la expresividad y el don de mando y el hacerse notar, y otra ser Escorpio y tener toda la energía hacia adentro, ¿no? Están en cuadratura. Cuando tú aprendes a expresarte hacia afuera, ¿no? Y tienes esa libertad, entonces liberas a tu madre de su papel, ella puede volverse menos controladora y tú integras el talento a tu Escorpio, ¿no? Y puedes hacer que este sol en Escorpio, que por un lado también es muy escondido, utilice su casa 11 porque este sol está en casa 11. Entonces aquí también hay como ese otro tema a sintetizar, cómo uno es una persona escorpiana, pero de casa 11, ¿no? Que va a tener el talento para mirar hacia adentro, pero el mundo lo pone en medio de mucha gente. Y la casa 11 es la gente. ¿Tú te sientes una persona social o no tan social? O sea, tú tiendes a, cuando estás en tu elemento, ¿tú estás con muchas personas o más bien con un grupo reducido? Yo creo que es que me han pasado de las dos formas. ¿No? Ya, Creo que he estado en grupos donde me siento bien ya, y en otros donde no fluyo y son muy cercanos. ya, Pero en general estoy ya. Ahorita, pues más adelante vamos a ver que en este momento Urano está pasando exactamente en oposición a tu Sol, ¿no? Y Urano decimos que es el planeta que está muy asociado a la casa 11 por un lado, porque la casa 11 está relacionada con Acuario, y Urano pues es el regente de Acuario, ¿no? Entonces, cuando Urano está opuesto a nuestro Sol, nosotros tenemos que hacer un cambio, una transformación radical, ¿no? Como tenemos que hacer, ahí viene una actualización, como un cambio, y sobre todo en el tema de los recursos, porque Tauro es un signo de recursos. ¿Sí? Entonces, hay un cambio en la forma de obtener recursos para poder expresarte, ¿no? En la casa 11. Entonces, de alguna manera uno podría pensar que Urano aquí le está ayudando a este Sol que es muy introvertido a comprender la casa 11 en la que está. Mm, lo importante de esto es que se forma una figura aquí con Júpiter en la cabeza, ¿sí? Lo que se llama una T cuadrada. ¿Sí? Esa T cuadrada canaliza una cantidad de energía
hacia este conjunto, ¿no? Como aquí está involucrada la luna, pues lo vamos a ver mucho en más detalle cuando veamos la casa 8 que está regida por Cáncer y el tema precisamente de la familia. Ahorita empecemos, ¿no? Dejemos un poquito para el final el sol en Escorpio y empecemos en orden con las diferentes casas. Entonces, habíamos dicho antes que si uno se queda dando vueltas en Sagitario, se vuelve idealista, se vuelve una persona demasiado generalizadora, se puede llegar a volver dogmática, se puede, ¿no? Tiene una cantidad o sea, se puede llegar a intoxicar a sí mismo. Si no pasa a la casa 2. La casa 2 es la casa de los recursos. Decíamos que si Sagitario comprende muy bien cómo utilizar su lastre y cómo nivelarse, ¿no? con ese peso y con esa conexión a la realidad, pues puede navegar mejor. Tú tienes una posición muy interesante que es Saturno en Capricornio, ¿no? Ya Jairo le puso al programa unos letreros que va a ser muy buenos, ¿no? Que le permite a uno decir, sí, ahí está Saturno en Capricornio. ¿Sí? Entonces, Saturno en Capricornio en tu carta está en la casa 2, que es la casa de los recursos. La arquitectura, por ejemplo, tiene muchísimo que ver con ese Saturno en Capricornio, porque va a ser un planeta que le gusta la estructura. No solo está en Capricornio, sino está en el dodecanato de Virgo. También es un signo de tierra y también es un signo muy de arquitectura, ¿no? Entonces, esta lo que te dice es que para tú obtener recursos debes ser muy riguroso con el orden. ¿Tú dirías que eres una persona riguroso con el dinero o más bien despilfarradora un poco? No, yo creo que cuido mucho en qué gasto, o sea, no es que despilfarre, no despilfarre. No, con Saturno en Capricornio en la 2 es muy difícil uno ser ¿no? Un despilfarrador, por más Sí, sí, ascendente Sagitario que uno sea, porque eso sería la diferencia con un Sol en Sagitario, ¿no? Un Sol en Sagitario dice, lo tengo todo, soy abundante, ¿no? Y lo voy a dar, ¿no? Aquí tú tienes tu Sol en Escorpio, que ya de entrada es reservado, ¿no? Y quiere seguridad. Capricornio también le acolita con la seguridad a, a Scorpio, ¿no? Por eso decimos que entre Scorpio y Capricornio hay dos super amigos, ¿no? Porque se la llevan muy bien, ¿sí? Porque Scorpio dice la seguridad ante todo y Capricornio dice, pues yo te voy a garantizar una seguridad, ¿no? Y con Saturno en Capricornio hay como una seguridad muy grande, ¿no? De poder lograr las cosas. Entonces, en la casa 2, ¿no? Vemos que el seguir una serie de mandamientos, de normas, de ser muy riguroso con la realidad, es algo que te hace abundante, ¿sí? Los recursos que tú obtienes, pues vienen por tu profesión, ¿no? Más que por la música. ¿La música te da dinero o no? no, Eso sí es no por es más por puro. gusto. Claro, ese es por el puro gusto, ¿no? Entonces, esta carta te dice que es bueno que tengas algo firme pues a que atenerte para obtener los recursos para poder seguir con el recorrido. Ujú. Tienes como en el ascendente, ¿no? Dos planetas transpersonales, Urano y Neptuno, ¿no? Urano es el regente de Acuario, de la casa 3. Y Neptuno es el regente de Piscis, que está en la casa 4. Esa combinación de Saturno y Neptuno es el que da la música. Yo he visto en muchísimas cartas que todas las personas que tienen esa combinación de Saturno con Neptuno en sus cartas tienen por un lado la sensibilidad para interpretar un instrumento musical, pero Saturno le da la capacidad de leer partitura. ¿Sí? Entonces, un músico necesita las dos. Si un músico solo con Neptuno no tiene la disciplina ni el rigor para poder leer una partitura.
¿no? Y un matemático puro capricorniano, pues tampoco va a tener la sensibilidad para tocar música. Entonces es perfecta esa combinación de Capricornio y Piscis o de Neptuno y Saturno, ¿no? ¿Sí? O sea, este y este signo se relacionan a este de acá y este de acá. ¿Sí? Es como la misma relación de colores y eso hace que la comunicación que vamos a ver en la casa 3 pues sea muy musical, ¿no? Que la música a ti te permita expresar lo que no puedes expresar con palabras. Wow, sí. Entonces, esos son los recursos muy de Saturno, unos recursos que tienen que ser tangibles, ¿no? No es, debe haber seguridad en esa obtención de recursos. Vamos siguiendo para alcanzar a llegar al final, que es donde tienes toda la energía. En la casa 2 en los recursos, también tienes al nodo norte, ¿no? Es un nodo norte en Acuario. El nodo norte ahorita está teniendo un papel muy importante porque mira que ahorita el nodo norte está en tránsito también en oposición a tu sol y tu sol ahorita está encima del eje nodal, ¿no? Y si decimos que el eje nodal habla de temas del alma, ¿no? De las vidas pasadas y las vidas futuras, pues quiere decir que ahorita estás en un momento ideal para hacer un cambio a nivel del alma muy profundo, ¿sí? Entonces, esto es, como yo digo, es una ola para que le dice a uno aprovéchela para ir más lejos, ¿no? Para avanzar. Entonces, ese nodo no está solo, sino además está con Urano, ¿no? Y van a hacer conjunción, ¿no? Dentro de muy poquito. Y esa conjunción la van a hacer exactamente al frente de tu Sol. Entonces, tu Sol se va a ver activado, ¿no? Y va a haber una actualización de tu enfoque y tu sentido espiritual, ¿sí? De tu propósito del alma. Decimos que el nodo norte es el propósito del alma y Urano es la actualización. O sea, que hay una actualización del propósito del alma, ¿sí? Que va a darte recursos. Mira que la Tauro tiene que ver con los recursos, igual que la casa 2. Entonces, ese es un momento para poder renovar la forma de obtener recursos, ¿no? Urano siempre viene con un cambio. Como este cambio tú lo tienes en la casa 5, que es la casa de la creatividad, pues también a nivel creativo podrías empezar a explorar formas de hacer las cosas muy distintas, tanto en el lado de la música como en el lado de la arquitectura, ¿no? Este serviría para los dos, ¿no? En la música, pues es muy fácil hacer cosas muy locas. La arquitectura, en cambio, pues tiene unas normas de comercio y ¿no? de viabilidad que uno no, pues por más de que uno se le ocurra hacer mil cosas, ¿no? Hay algo que es Sí. real y que se puede hacer o que no se puede hacer. Tú en la arquitectura, ¿en qué área estás? A qué te dedicas? Yo hago maquetas de estudio, de presentación en diferentes escalas, como analizando, pues nada más espacios a escala. Claro. Entonces mira que ahí hay otro tema bonito con lo de los dodecanatos, ¿no? Porque tú tienes a este Saturno en el dodecanato de Virgo y decimos que Virgo es el signo que está relacionado con los microscopios y con las cosas pequeñas, cuando Sagitario está relacionado con los telescopios, ¿no? Entonces, que este Saturno esté en Capricornio, pero además esté en el dodecanato de Virgo, implica que esta rigurosidad se va a emplear en cosas que requieren mucho detalle. ¿Sí? Virgo es el signo del detalle. Entonces mira que esto te da recursos, quiere decir que ahí estás bien para obtener los recursos para hacer todo el resto del desarrollo. Entonces, esa debe ser una de las patas de esta síntesis que hay que hacer, porque si te quedas solo en Saturno en Virgo, pues te vuelves excesivamente material y pierdes el otro lado, que es el que es necesario para hacer la síntesis al final, Claro. ¿no? Entonces,
ese propósito del alma viene con la capacidad de encontrar nuevas formas de obtener recursos. ¿Sí? El nodo norte habla de ese propósito del alma, ¿no? Hacia dónde va el alma. Y esto diría que el alma aquí iría hacia una renovación, que es la renovación que viene con Acuario. ¿Renovación de qué? De la materia, de la casa 2, de los materiales, de los recursos. Encontrar nuevos recursos, ¿no? Entonces, me imagino tú haces las maquetas en un material, en unos tipos de materiales, poder ensayar otros materiales, ¿no? Involucrar otras tecnologías, pues es parte de lo que se está potenciando en este momento. Mira que Plutón, ¿no? Está ya muy cerca de pasar por encima de tu nodo norte. Este Plutón es un planeta muy lento, ¿no? Entonces, creo que a final de año toca Acuario y vuelve y se devuelve a Capricornio, ¿no? Pero ese toque de Plutón en Acuario te va a mostrar un momento en el que tu alma va a poder hacer un giro completo, ¿sí? Ese giro, pues, ahorita está siendo como prefigurado con esta conjunción de Urano con Neptuno, ¿sí? Porque este es nodo norte y está con Acuario, tiene el mismo color de este Urano. Y entonces mira que son los mismos, el nodo norte y Urano, el nodo norte y Urano. Entonces eso quiere decir que esta conjunción o esta oposición con tu Sol activa también muy fuertemente a tu nodo norte, los recursos mentales, podríamos decir, ¿sí? Porque si la casa 2 es la de los recursos, Acuario es lo mental, ¿no? Entonces diríamos recursos mentales. Quiere decir que tu alma viene a buscar unos recursos mentales. ¿De dónde debe partir? De la rigurosidad, ¿sí? De la capacidad de estructurar las cosas con detalle. Entonces, ahí vamos siguiendo y entonces vamos a la casa 3, ¿no? Una vez que tienes esos recursos, ¿no? Unos recursos que están muy estructurados y que son muy novedosos, ¿no? Esa sería la esencia de tus recursos. Vas a poder empezar a comunicar. La comunicación en tu carta está con el signo de Acuario. Decimos que lo que le gusta a Sagitario de Acuario es esa búsqueda de libertad, ¿no? Acuario tiene dos regentes. Uno de los regentes es este Saturno y otro de los regentes es Urano. Urano aquí, Urano está acá. En tu carta, pues todo esto está referido a Capricornio, ¿no? Tanto el regente clásico como el regente moderno están en Capricornio. Quiere decir que para comunicar, ¿no? Y en tu comunicación tú no solo vas a ser acuariano, sino vas a tener una tendencia a ser más capricorniano. ¿Qué quiere decir eso? Que en la comunicación vas a ser más parco, ¿no? No vas a ser el que habla y habla y habla y habla y habla, sino más bien una persona que mide sus palabras, ¿sí? Que va a decir, bueno, va a decir lo que es y no va a hablar por hablar, ¿sí? ¿Qué pasa? En tu carta hay otro que sí va a decir todo lo que se le pasa por la cabeza, que es Marte en Géminis, porque Marte es el impulso y Géminis es el hablar. Entonces, si este Saturno en Capricornio, que viene de aquí de la casa 3 es callado, este Marte va a decir las cosas sin ningún tipo de filtro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Para la psiquis, ahí hay una decisión que hay que hacer. O yo soy parco en mis palabras o yo voy diciendo lo primero que se me ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente el polo con el que uno no se identifica lo proyecta uno afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener uno compañeros de trabajo que se van a expresar de una manera muy fuerte. No sé si reconoces esos en los compañeros de trabajo, ¿no? Una competitividad verbal, ¿no? A ver quién sabe más, ¿no? ¿Quién es el que hace mejores negocios? Porque eso sería Géminis
¿no? Pero hay una competitividad un poco agresiva, un poco de, ¿no? Exagerada, porque cuando tú pones esto en sombra en tu carta, lo vas a experimentar como una exageración, y una exageración que te viene de afuera. Entonces habría que reconocer hasta qué punto, ¿no? La casa 6, en la casa 6 uno ve todos los compañeros de trabajo, ve uno los empleados también, ¿no? Entonces, si tú tienes empleados, los empleados van a tender a decir todo sin ningún tipo de filtro. Tus empleados, si tienes empleados, ¿sí? Si tienes mascotas, también va a ser una mascota más bien, ¿no? Muy saltarina, ¿no? Diría uno que es muy, no es la capricorniana que se queda así quieta, sino tiene esta energía, ¿no? De movimiento y flexibilidad. ¿No? Que te gusten los gatos, pues también ya es muy Marte en Géminis, ¿no? Los Géminis son muy gatos, ¿sí? Son muy flexibles, muy, ¿no? Y con Marte pues tienen ese impulso, ¿no? Que no para. Entonces, mira que lo vas a vivir de todas maneras, aunque no te identifiques con esa forma de ser, ¿sí? Sí, Entonces, sí. ponerle trabajo también a los, cuando tengas subordinados, porque Marte va a aparecer. Cuando uno sabe esto, pues uno dice, si yo tengo Marte en la casa 6 y Marte, por ejemplo, que está acá, en algún punto va a pasar por acá encima, no sé si tienes empleados subordinados. No, no, no. Bueno, ¿no? Eso es parte del Saturno en Capricornio que dice yo lo puedo hacer todo. O sea, yo mismo me basto para todos, ¿no? Está la casa 2 en Capricornio y con Saturno ahí. O sea, autosuficiencia total para obtener recursos, ¿sí? Pero entonces, por eso se te puede canalizar esa energía por el lado de la mascota, ¿sí? Eh, sí, es muy hablador, ya lo oyeron. Bueno, entonces esto tiene que ver con la comunicación, ¿no? Una comunicación más introvertida, ¿no? Decíamos, esta regencia de Urano o esta regencia de Saturno llevan al comienzo de la carta, ¿no? Entonces, eso es introversión. No tenemos pues más planetas acá, entonces vamos a pasar a la casa 4. La casa 4 decimos que es la casa del padre, ¿no? Y pues Piscis es el signo de la música, entonces que tengas un padre músico está aquí perfectamente pintado, ¿sí? Entonces, esa es tu raíz, ¿no? Y entonces cuando conectas con la música, conectas obviamente con tu padre. Ahorita ese tema de la música está especialmente potenciado porque Neptuno está pasando exactamente por la cúspide de tu casa 4. ¿Sí? Entonces, para el tema de la música ahorita se te tiene que estar abriendo muchas puertas. Y como Neptuno es tan lento, pues va a empezar a oscilar acá y entra en, pues ese mundo interior, ¿no? O sea, cuando Neptuno entra en la 4, como Neptuno es como Piscis y la 4 es como Cáncer, hay una relación fluida entre estos dos que abre el tema de lo espiritual. Entonces yo veo que por varios lados el tema de lo espiritual se está activando mucho en este momento de tu vida, ¿no? Entonces, acá está pues tu padre. Mira que la cúspide está en el signo de Capricornio y Capricornio otra vez viene aquí la misma mezcla que te había mostrado. O sea, Neptuno y Saturno, mira el color azul oscuro y el café, ¿sí? Y el azul y el café y el azul oscuro. Todo eso da música, Mi ¿sí? padre es Capricornio. Ah, y es Capricornio. Entonces mira que ahí está perfectamente pintado. ¿Sí? Entonces, esa es tu raíz, ¿sí? Veamos los regentes. Entonces, Júpiter también es regente de Piscis, no solo del ascendente. Entonces, mira que tu tarea de vida de alguna manera está relacionada con tu padre. Así que la música es el vehículo para poder hacer esa tarea. ¿Sí? A través de la música te relacionas con tu padre y puedes Ujú. hacer una síntesis pues, novedosa. Mm, el otro regente es Neptuno, ¿no? Que ya lo veíamos acá, que también está en Capricornio. Entonces, otra vez da el tema de la música por este lado y por este lado.
la música me sale por todos los lados, ¿no? Y como la mejor forma de conciliar lo neptuniano, es decir, lo fantástico con lo real, que es Saturno. Entonces ese empieza a ser el tema de que lo enhebra todo. ¿Sí? Por eso, Ujú. en cierta forma, es que aquí están las dos, ¿no? Porque se ve muy potente ahí la música. Pero por el otro lado, si vamos a ver la casa 10, pues aquí me va a saltar. La casa 10 es la casa de la profesión. Está en Virgo, que Virgo es un signo de arquitecto. Entonces, esta casa 10 te diría tu profesión ideal es la arquitectura. Pero por este lado, por el lado del ascendente, podríamos decir, pero tu tarea de vida es la música. Entonces, por eso es que al final, entre mejor puedas hacer una mezcla de los dos, más vas a ver cómo fluye todo en tu vida. Y fluye sagitarianamente, todo se activa y deja de haber, pues con tanto Escorpio es muy fácil uno sentirse muy fijo, como que nada cambia. No sé si tú en cierto momento te sientas así como que no sé para dónde ir o como que no, nada Sí. se mueve, ¿no? Ujú. Entonces eso es porque Sagitario está un poco dormido. Ya. Y está dormido porque está muy del lado de la seguridad. Tú necesitas mucha seguridad. ¿Sí? Con un Sol en Escorpio y con un Saturno en Capricornio, primero la seguridad y después la libertad. Sagitario Mm. lo que dice es primero la libertad y después la seguridad. Entonces ahí esa es la inversión que viene a hacer este Urano. Urano siempre viene a voltear todo el esquema, ¿no? Entonces, Ya. ese es el tema, pues, ese cambio, ¿no? De casa 4. Entonces, después vamos a la casa 5, ¿no? Después de que has integrado y que has logrado, sí, en cierta forma, pues no sé qué relación tienes con tu padre. ¿Es una relación cordial o hay... Sí, es buena. Sí? Entonces, pues esa relación es la que va a gestar la parte creativa, ¿no? Por eso, después de la casa 4 viene la casa 5. Una vez que uno puede ir más allá de su padre, puede crear cosas propias. Y por eso la casa 5 es una casa ya de donde uno ve la creatividad de la persona, los hijos, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Vemos que decíamos que la casa 5 es qué te ilumina o qué te da sentido, ¿no? A un ascendente Sagitario lo ilumina Aries, ¿no? Lo ilumina la acción. Mm, como no tienes planetas en este campo, pues no sé hasta qué punto el ejercicio, por ejemplo, te gusta. ¿Tú haces ejercicio o no haces? Todo el día voy al trabajo en bicicleta. Ah, bueno. Sí, entonces la, Sí, sí. la, la acción te da vida, ¿no? El ejercicio te va a dar vida. Un Sagitario que no hace ejercicio, pues es un Sagitario que rápidamente se puede quedar dormido. ¿Sí? Es Sagitario despierta. ¿Sí? Mm, al otro lado, pues tenemos dos puntos que no son planetas. Este es el símbolo de la Tierra y este es el símbolo de Príapo. Príapo lo hemos puesto con Jairo como opuesto a Lilith, ¿no? Tú tienes, aquí te estoy marcando la Lilith real, por eso tiene una T, la True Lilith, ¿sí? Es la Lilith, como no es un planeta, es un punto geométrico, y como es un punto geométrico va a ser un poco parecido a los nodos, va a jugar con una Lilith norte, podríamos decir, y una Lilith sur, que sería este de acá, Mm. ¿sí? Tiene la misma estructura de los nodos. La Ya. diferencia es que todo el tema de Lilith va a jugar con el tema de la vergüenza, ¿sí? El punto de Príapo es en dónde me hicieron sentir a mí vergüenza cuando pequeño, en mis vidas pasadas, si se quiere, y luego cómo yo
como digo yo, como uno se desquita de esa vergüenza que le infligieron, ¿sí? Lilith sale como un impulso, ¿no? A mostrar algo que estaba escondiendo y que empieza a mostrar es como el orgullo de hacer algo que a la demás gente muchas veces ni le gusta, ¿no? Entonces, eso genera una cierta rebeldía. Y pues esto da pues una visión muy de sacerdotisa, de magia, ¿no? Entonces, pues como conozco a tu esposa que es mujer de sabiduría, ¿no? Entonces, Sí. Lilith, pues es muy fácil que tú puedas proyectar una parte de tu energía a ella, ¿no? Y ella puede aprovechar toda esa energía de Escorpio que pues tú tienes de sobra. O sea, aquí hay para dos tranquilamente, no hay Escorpio para dos tranquilamente, ¿no? Entonces, Y también ella es y ella es Escorpio. y en Y, Decatur, creo que también algo así, no recuerdo bien. ya, y Venus está ahí al lado del Sol. Entonces, donde tú tienes a Venus, también tienes esa figura femenina. Entonces, eso hace que ustedes puedan intercambiar a veces como quién es el Escorpio, ¿no? De la relación, ¿no? Entonces, ¿quién es el que domina a quién? ¿No? Eso Sí, pues sí. para reflexionar, ¿no? Es, están en la casa de la amistad. Esta es una posición bonita, me parece bonita porque equilibra un poco la posesividad que hay Escorpio. Escorpio es quizá uno de los signos más posesivos de todos. Y Acuario es la casa más liberadora de todas, ¿no? Ok. Entonces hay una forma de tener una lealtad muy firme, pero al mismo tiempo es lo que los lleva a ustedes dos a conocer mucho más gente, a abrirse al mundo. Mm. Entonces, bueno, volvamos otra vez por acá. Entonces, como estamos era mirando esta Lilith, pues aquí lo que ve uno es esa necesidad de transformar, porque Scorpio lo que hace es transformar grupos de personas, ¿sí? Entonces, ahí otra vez, pues la relación con Carla le puede ayudar mucho porque pues es parte del... Pero inclusive si usted está tocando música, cuando uno toca música, Acuario es el público. ¿Sí? Porque uno empieza a ser el Leo, ¿no? Uno es el músico, el que está interpretando. Lo que están al otro lado, pues son los acuarios, ¿no? Es la gente. Entonces, también cuando usted interpreta, si sea, ¿no? La batería podría también tener mucho que ver hasta con Scorpio, ¿no? Los ritmos y el sonido de fondo, el llevar el sonido de fondo, ¿no? El bajo o La la base. batería o todo esa ambientación que da Sí, sí. espacio, ¿no? Esa espacialidad es muy Acuario Escorpio. ¿Sí? Decimos que Ok. Acuario es una casa de aire y Escorpio es una casa de agua. El agua y el aire tienen esa tendencia a lo espacial, ¿no? Diferente al fuego y a la tierra que son más de tiempo, ¿no? Pasan más cosas, en cambio estos son más contemplativos, ¿no? Un Escorpio en casa 11 es puramente contemplativo. Entonces, acá se ve pues esa relación. Entonces, en la creatividad, no sé si tienen planes de tener hijos o no. ¿Han hablado de eso? Todavía no. Ya. Pero sí, posiblemente. Y los hijos, pues, por su lado, usted va a ver a sus hijos como muy activos, ¿no? Va a ser Y ya hiperactivos que en sí. cierta forma. Sí, Yo fui una pirinola un año. ah, No paraba. Y no dudo que mis hijos también puedan. Ya ya. lo espero. Y eso es muy probable, ¿no? Que sus hijos tengan esa tendencia ariana. Concebirlos para que sean arianos o para que uno de ellos por lo menos sea ariano hace que ese hijo, pues, usted lo entienda muy fácil en su carta, ¿no? Entonces, o por casualidad le sale Aries o con este tipo de energía
O uno también puede decir, pues voy a jugar con mi propia carta y si puedo escoger, pues que sea Aries, ¿no? Y así completo pues mi energía, ¿no? Eso también podría ser. Mm, Como aquí está la Tierra, yo veo que en esta casa 5 no solo, o sea, me parece que es más importante que Aries, que el regente, el mismo Tauro, ¿no? Hay una gran cantidad de Tauro en la carta. Y Tauro tiene que ver con los objetos físicos. Digamos que por eso ahí está el tema de la arquitectura, ¿no? Otra vez. El tema de las maquetas también está muy relacionado con Tauro en cuanto trabaja con objetos. Eso es lo Mm, que hace que este Escorpio, que es muy emocional, porque como Escorpio es de agua, ¿no? Le hace falta la tierra que lo contenga, la vasija. ¿Sí? Entonces, aquí hay la posibilidad de crear esa contención de una manera creativa, de una manera, sí, que sea con gusto, ¿no? En la casa 5 uno ve los hobbies por eso, porque en la casa 5 está lo que uno más le gusta. En la casa 5 uno también ve de quién se enamora, ¿sí? Entonces, un ascendente Sagitario normalmente se enamora muy rápido de personas que son muy activas. Lo curioso es que como usted tiene tanto signo Tauro, pues no sé hasta qué punto, si usted, o sea, si usted pudiera decir qué le gusta más, las personas activas o las personas serenas, ¿qué diría? De hecho, tengo muchos amigos Tauro. ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, los amigos se ven tanto en la casa 11 como en la casa 5 que es su reflejo. mm, Porque es que pues esto ya está ocupado, ¿no? Usted tener amigos Escorpio, no sé si tiene amigos Escorpio. ¿Sí, también? Bueno, pues es que esto tiene que manifestarse de alguna manera, ¿sí? Pero ahí está el eje completo, ¿no? Por eso siempre uno el Sol lo muestra con la Tierra, porque es un eje. Entonces ahí la relación Sol-Tierra termina siendo parecida a la relación nodo norte, nodo sur o Lilith y Príapo, ¿sí? En astrología es importante poder ver esos ejes completos. Mm, bueno, después de la casa 5 vamos a la casa 6. La casa 6, como hemos dicho, es la casa del trabajo, ¿sí? Y ahí lo que vamos a ver es en qué vienes a trabajar, ¿no? Decimos que Sagitario como es un signo de libertad, lo que le va a costar más trabajo es el tema de lo material, ¿sí? Como usted ya de entrada escogió esa parte de la arquitectura, pues ahí está trabajando lo material, ¿no? Y por eso trabaja, y es un trabajo, ¿no? La arquitectura termina siendo un trabajo, mientras que lo otro ya es la expresión casi que de su propia alma, ¿no? Entonces, poder conciliar esas dos cosas, como decíamos, es parte de ese propósito inicial. Mm, Usted tiene acá el signo Marte, al planeta Marte. Marte es un signo de acción, ¿no? De iniciación. Entonces, como acá vamos a ver en qué tienes que trabajar, pues cuando uno tiene Marte en la casa 6 uno tiene que trabajar en su temperamento. Diría que tiene un temperamento un poco marciano. Sí, es de... sí, sí, Sí. tengo la mecha un poco corta. ¿Sí? Y a la hora de hablar, como está en el signo de Géminis y sobre todo en el ámbito de trabajo, también, ¿no? Puede haber muchas discusiones, ¿sí? Se pueden calentar las palabras, ¿sí? Con Marte en Géminis, ¿sí? Sí, En el digo, ambiente. y no lo noto mucho en mi carta, pero pues espero que mi jefa no vea este video alguna vez. Pero híjole, es muy conflictivo.
creo que claro, más como... sí. Y claro, Entonces, como está en mi carta también, pues yo también reacciono a eso, ¿no? Y claro, llega a ser un poco incómodo. claro, claro. Es que vea que, ¿dónde ve uno los jefes en la carta astral? En la casa 10. Como usted tiene Virgo, entonces su jefe nos lo va a mostrar Mercurio. Y usted tiene Mercurio también en Escorpio. Entonces, como Escorpio, pues tiene toda esta carga de intensidad. Como usted dice, pues yo no soy tan intenso, entonces usted tiene para darle también a su jefe otro poco de intensidad. ¿Sí? Porque esta es también escorpiana. Igual esa intensidad lo está formando para ser un maestro en Escorpio, ¿no? Ok. Y teniendo esa fortaleza, y cuando uno lo atacan tanto, ¿no? Y uno se siente tan oprimido, uno encuentra una libertad interior, que eso es Sagitario, ¿no? Cuando uno dice, puedes decirme lo que quiera, yo soy libre y yo soy dueño de mí mismo, ahí comprendió Sagitario, ¿sí? Cuando ya no lo afecta, ¿no? Porque si le afecta, si le pica, si ese le duele lo que le dice, ahí es que todavía no tiene el Sagitario totalmente formado que le va a dar la esperanza, le va a dar la posibilidad de movimiento, ¿sí? ¿Por qué termina uno juzgando Escorpio? Pues porque lo califica de lo que no es deseable. Cuando uno acepta hasta lo que le parece en principio que no es deseable y lo agradece, ahí entra en Sagitario, ¿sí? Yo creo que ese es el tema más importante para un Sagitario, poder entender a Scorpio, poder entender el mal, entre comillas, ¿no? Poder entender que las cosas se destruyan, ¿no? Que las cosas mueran, porque Sagitario por sí mismo es el infinito, o sea, Sagitario es inmortal, ¿no? O sea, Sagitario se siente más allá de la muerte, ¿no? Porque está después de Escorpio, ¿no? Pero Escorpio queda en su casa 10, en su casa 12. Entonces, ahí es que hay que empezar a jugar con eso. Ya. Entonces, pues este Marte, ¿no? Decíamos las mascotas, va a tener pues relación también con el ambiente de trabajo que rápidamente puede llegar a este nivel. Podría uno canalizar esto, no sé, con música, ¿no? O con alguna cosa que haga que el ambiente, ¿no? Un rockcito aquí, pues es chévere para que la gente como que no tenga que pelear para sentir este Marte en la casa 6, ¿no? Un ambiente donde se escucha música y donde hay ritmo, donde hay... Entonces, eso haría que no hubiera tantas peleas, ¿sí? Porque Marte se va a tener que expresar. Entonces uno dice, si yo le meto con música a este Marte, pues teóricamente, ¿no? La función ya está cubierta, ¿no? La función de tener un Marte activo en el ámbito de trabajo de casa 6. Y esto, pues, Géminis es las palabras, ¿no? Entonces, cosas así uno puede empezar a hacer para trasladar la energía de un planeta de un campo a otro, ¿no? Lo mismo que genera las discusiones en el ámbito de trabajo, puede ser, ¿no? Una grabadora tocando rock en el ámbito de trabajo. Se está cumpliendo, se chulea este Marte en la casa 6. Si uno de ninguna manera está chuleando esto, ahí es que la casa 6 se vuelve una enfermedad, ¿sí? Entonces, el no decir las cosas como las siente, lo enferma. Ya, Tragarse las qué cosas, interesante. ¿sí? Porque es lo contrario. Entonces dice, no, yo Marte en Géminis no tengo. Entonces, ¿qué pasa? No digo lo que pienso. Qué interesante lo que dice ¿Sí? Sergio, Me porque enfermo. hace un año, bueno, mi papá sufre de hipertiroidismo, entonces esa glándula está conectada pues justamente a esto, es una chakra de garganta, y Mm, cuando tú te bloqueas, y no dices, sacas lo que tienes adentro, pues te terminas enfermando. Comencé a presentar síntomas de hipertiroidismo, pero bueno, todo también es aterrizarlo y que tú también lo entiendas, ¿no?
pero hasta que no lo entiendes, pues no lo puedes sanar. Claro, Entonces, hace un año yo comencé a presentar esos síntomas, pero no sabía por qué. ya. Fui analizando con Carla me ayudó mucho, pues entendí que era justo eso que mencionas, ¿no? Porque yo justo tengo años un poco investigando sobre esto y ya había visto mi carta, pero nunca había visto reflejado ese mar. Mm, Y justamente claro. Y entonces tú miras Marte, que es el regente de la casa 5. Entonces, este Marte también tiene que venir unido al tema de la creatividad. ¿Sí? Entonces, otra vez la música o el ritmo de trabajo, la alegría de trabajo, ¿no? Un Marte en Géminis debe poder cambiar mucho, inclusive hasta el ambiente de trabajo, ¿no? Que no siempre sea muy igual, ¿no? Sino que hay, porque es que aquí hay dos discursos completamente diferentes, ¿no? El de Saturno en Capricornio es un discurso y el de Marte en Géminis es otro, ¿no? Y por eso están en una relación de quincuncio, ¿no? El Géminis y Capricornio, porque Capricornio es muy severo, muy estricto, muy serio, y Géminis es muy juguetón, muy alegre, muy, ¿no? Entonces, la psiquis tiene que decir, bueno, o es Saturno o es Marte, pero escoja, ¿no? Entonces usted dice, no, yo más seguro, yo escorpiano, yo escojo a Capricornio, ¿no? En esas alineaciones de, bueno, ¿con quién se va Escorpio? ¿Con Géminis o con Capricornio? Escorpio dice con Capricornio. A mí no me metan con ese Géminis que para mí se me vuelve un payaso ahí que, ¿no? Que está hablando todo el tiempo y nunca, no se calla nunca. ¿No? Ese es el karma de Escorpio, ¿no? Encontrarse alguien que no para de hablar. ay, qué chistoso que lo digas. En mi trabajo anterior tenía un compañero que era Géminis y no se callaba y te Claro, pregunta todo, te quiere saber todo. Sí, ese era tu Marte en Géminis. sí, Proyectado, sí, ¿sí? Lo que te dice eso es que tú tienes una capacidad para expresarte en el trabajo que no estás utilizando, ya, ¿sí? Por ok, ejemplo, la parte escrita de tu trabajo, ¿no? Tú lo presentas, lo describes, ¿no? ¿Cómo está esa parte escrita en tu campo de experiencia? ¿Escribes algo? ¿Te gusta escribir? ¿No? Porque Géminis es la escritura. ok, Entonces, ese sería otro canal para activar este Marte. vale. Bueno, ya llevamos una hora. Es que es muy difícil en leer una carta en menos de... Yo me demoro siempre 3 horas leyendo una carta. A mí no puedo más despacio. Mm, bueno, entonces ya vimos la casa 6, veamos la casa 7. La casa 7 es la casa del matrimonio. Como hemos visto en otros ascendentes, es muy curioso que en astrología uno se enamora en la casa 5 y se casa en la casa 7. Entonces, te enamora lo Aries, es la dinámica, las personas que son más impulsivas, pero finalmente cuando te casas la persona con la que te casas va a ser una persona con la que vas a poder hablar mucho. ¿Sí? Es el complemento de Sagitario. Si vemos que este Marte en Géminis puede expresarse como una persona que no se calla nunca, al mismo tiempo el hablar es lo que a ti te sana. ¿Sí? Decimos que en la casa Sí, 7, ¿no? Está, lo ponemos acá, la casa, perdón, la casa 7. La casa 7 es qué o quién te complementa y qué te sana, ¿no? Entonces, a Sagitario lo sana la información, lo sana el conocimiento, poder entender por qué pasan las cosas. ¿Sí? Ahorita este Venus pues está entrando en la casa 7. Este es un planeta muy rico para las relaciones de pareja, para el matrimonio. Tener a Venus aquí en la casa 7, ¿no? Y en Géminis, pues en la relación de pareja va a haber muy buena comunicación. Mm,
Ahorita pues está pasando también Mercurio por ahí, Lilith y el Sol, ¿no? Entonces hay bastante actividad en la casa del matrimonio. La casa del matrimonio también es una casa de asociaciones, ¿no? Mm, De conseguir socios, ¿no? Si estás buscando sí, socios, ahorita sería una época buena para eso. ya. ¿Mm? Pues llegamos a la casa 8, ¿no? La casa 8 es qué o quién te mata para que puedas renacer. Y decíamos que a Sagitario lo que lo mata es el tema del hogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente Sagitario tiene unos hogares de los que después va a sentir mucha nostalgia, le va a costar mucho trabajo desprenderse, ¿no? ¿Tú cómo describirías a tu familia? ¿Tu familia es una familia unida o es una familia más bien cada uno por su lado? Pues pienso sí que es unida, creo que sí es unida. Bueno, actualmente yo no vivo con ellos ahorita, Sí. estoy aparte, pero pues de alguna manera están presentes, ¿no? ¿Y cuándo te saliste? ¿Te saliste temprano o hace poco? Hace poco, tiene como 2 años. Ya. Ujú. Pero no has salido, no has vivido fuera del país. Ah, no. El tema que tiene muchas veces Sagitario es que se va del país, porque como Sagitario el destino lo lleva a irse lejos, pero como Mm, tienen la casa 8 a Cáncer, el alejarse de la familia se vuelve muy costoso. ok. Entonces ahí es donde Sagitario tiene que morir para poder renacer, ¿sí? Poder Ya. liberarse, ¿sí? Mm, habíamos visto pues cuando estábamos hablando de la luna con Júpiter que su madre tiene este carácter, ¿no? Leonino de imponer y de mandar y de ser el centro de control de todo, ¿no? Sí. Entonces, ese control pues incluye a Júpiter, que es el regente de Sagitario. Entonces, Ujú. como si usted delega esta energía totalmente en su madre, pierde la capacidad de hacer la integración, ¿sí? Porque la integración ya la está haciendo acá su madre. Entonces, para liberarse, la idea es poder, ¿no? Soltarse de ese hogar, ¿no? Pues ya lo hizo, si salió de la casa, pues eso ya es el principio. Mm, podríamos decir también, ¿no? Utilizando toda la estructura, que lo que lo mata es Leo, aunque, porque por la casa está Cáncer, ¿cierto? Que es Ujú. lo que mata a Sagitario es Cáncer, que es si Sagitario es la libertad, pues Cáncer es el apego. Pero curiosamente aquí este apego no es, o sea, tiene varias características, ¿no? Para ser apegado está en el decanato de Acuario. Y además de estar en el decanato de Acuario, el regente, la luna, está en Leo, que también es un signo que busca libertad. Entonces yo diría que este no es el caso de apego familiar más grande, ¿no? Sino Sí, más creo que no. bien, sí, sino más bien la idea de que ahí es un control central, ¿no? Y el Ujú. tema a superar aquí es el control central. ¿Por qué? Porque ese control central tiende a estar en manos del otro. Sagitario lo que necesita es comprender que el poder lo tiene él mismo y por eso le Sí. dieron esta energía a Escorpio, ¿no? Y todo esto está en la casa 8. Entonces, el Mm. poder morir como a esa identificación, ¿no? Cáncer es mucho la identificación con algunos patrones para poder volver e integrar todo este acuario que es lo novedoso, ¿no? Lo no familiar, podríamos decir, ¿no? Por eso, si acuario es lo no familiar, pues cáncer es lo familiar. Mm, como decíamos, todo lo que está en la casa 8 uno lo tiene más bien oculto, ¿no? Son cosas que están guardadas. Cuando uno tiene Quirón en la casa 8 pues también hay heridas de infancia o heridas muy tempranas que pueden estar ahí marcadas. No sé si es consciente o no de ellas, porque pues en casa 8 muchas veces la persona ni siquiera sabe que tiene esas heridas.
¿sí? Pero es Ok. parte del proceso que hay que hacer, que relaciona, por un lado, la parte de la madre, por otro lado, las heridas, y por el otro lado, el nodo sur que lo conecta con vidas pasadas, es decir, con la genética. Entonces, acá la casa 8 acá está plagada con temas de antepasados. Y Ya, usted lo hace en Escorpio. ¿Para qué? Para que pueda entrar a ese campo, claro. a trabajar con todos estos temas, ¿no? Que en el momento en que los comprende, pues descubre su propio Júpiter, que es la tarea de vida, empieza a poder cumplir su tarea de vida, que es iluminar leoninamente los campos oscuros de casa 8, ¿sí? Con el amor de la luna, ¿no? Con ese cariño, mire que su luna está en el dodecanato de Pisces, ¿no? Que es la inspiración. Entonces esta luna es una luna muy sensible, ¿no? Para ser Leo. Con lo que le da la potencia es más este Júpiter en el dodecanato de Capricornio. Ahí es donde viene más la severidad, ¿no? Yo junto Júpiter con Capricornio y con Leo y ahí tengo yo poder, ¿no? O sea, todo eso suma poder. Leo es poderoso, Capricornio es poderoso porque está en la cima de la carta y Júpiter pues es la expansión. Entonces, esto muestra mucho poder, un poder oculto, ¿no? Entonces, trabajar ese poder oculto, todo lo que está en la casa 8 también está muy relacionado con lo esotérico, ¿no? Con toda la magia, porque es el trabajo con el poder oculto. Entonces, una vez que usted perdona de alguna manera a su madre, obtiene este talento del poder oculto. Porque si no, el poder oculto lo tiene ella, ¿no? Y todos los controles los tiene realmente ella, ¿no? Entonces, eso es parte de esa muerte que tiene que hacer este sol en Escorpio, ¿no? Cortar un poco con el tema de la madre para poder aprovechar este talento como propio. Claro. Entonces viene la casa 9. La casa 9 pues es muy similar a Sagitario. La casa 9 nos dice qué o quién te ilumina o te da sentido. Decíamos que Leo en principio es lo que le da sentido a Sagitario, es decir, la luz, ¿no? Sagitario va por la luz. Entonces, lo más luminoso es lo que más sentido le da. Como usted tiene el Sol en Escorpio, que es el regente de este Leo, pues otra vez acá se oculta por el lado de Escorpio, aunque sale por el lado de la casa 11, ¿no? Entonces siempre va a haber como ese mundo interior, mundo exterior, ¿no? Y qué tanto se queda en el mundo interior y pierde sus talentos en el mundo exterior, o qué tanto pues influye el mundo exterior hasta que opaca lo interior. Entonces, bueno, esa es la casa 8. La casa 9 pues viene con el sentido de vida. Entonces diría uno que el sentido de vida, ¿sí? ¿Qué lo ilumina? Pues lo ilumina profundizar, ¿sí? Lo ilumina descubrir cosas ocultas. Y eso es lo que lo ilumina, el sentido de vida. Usted encuentra sentido cuando encuentra cosas misteriosas, cosas que no sabe todo el mundo, cosas que están por allá en el fondo. Y esa sería como la dirección que le lleva esta casa 9, ¿no? Hacia este sol con Plutón, con Lilith, ¿no? En Escorpio. Todo eso da esa profundidad. Entonces uno suma, ¿no? Entonces yo digo, Leo más Escorpio es poder, ¿no? Es el poder hacia afuera, el sol, y el poder hacia adentro, Escorpio, ¿no? Entonces, la casa 9 pues busca ese poder de la expresión. Y ese es todo un reto, ¿no? Porque Scorpio, como es tan introvertido, pues le va a costar mucho salir al mundo exterior. Entonces, ese es el tema por acá, la casa 9. Y llegamos a la casa 10, ¿no? Decíamos, la casa 10 es la casa de la profesión. Todo ascendente Sagitario, cuando evoluciona y llega a su casa 10, aprende a hacer, aprende las virtudes del método, ¿no? Porque Sagitario como signo tiende a ser muy impulsivo, es de fuego. Virgo es de tierra, entonces Virgo hace las cosas metódicamente.
como usted ya escogió la carrera de arquitectura, pues ahí está trabajando con este Virgo, le va a dar reconocimiento, ¿no? La gente, o sea, usted le dice, ¿usted quién es? Usted dice, yo soy arquitecto, ¿no? Se obtiene sus recursos como arquitecto. Lo que no sabe todo el mundo es que hay un mundo oculto, ¿sí? Que esa es la parte escorpiana y de casa 8, que es gigante, ¿no? Entonces, esa doble personalidad es la que finalmente se debe integrar de una manera armónica en Sagitario. Y es lo que da el optimismo, la positividad, ¿no? el que las cosas fluyen, el que no hay problema de nada, en el que no peleo yo con todo el mundo, ¿sí? Porque lo integro todo, ¿no? Entonces, ahí va uno casa por casa. Entonces, como siempre, miramos la relación del regente con el signo. Entonces, el regente de este signo Virgo es Mercurio, que está en Escorpio y está en el dodecanato de Libra. Libra tiene que ver con la belleza, ¿no? Tiene que ver con el arte. Entonces, un arte profundo. Pues, y mire que este Mercurio también está en casa 12. Aquí también hay temas con lo paranormal o con los sueños o con los viajes astrales, ¿sí? Entonces, claro, hay que activar este Mercurio en la casa 12. Pero un Mercurio ya en Escorpio es un Mercurio que le interesa lo oculto y que puede entender lo oculto. Y en casa 12, pues, es oculto, tiene esos visos espirituales o tiene que ver con el amor incondicional. ¿Sí? A mí no me gusta, pues, entrar leyendo la casa 12 como algo negativo, como algo, pues, si es algo misterioso, pues obviamente que va a dar algo de miedo. Pero tener ya Mercurio aquí, pues, asegura que haya una comprensión de este tipo de ambientes. Otra interpretación también dice que los planetas que uno tiene en la casa 12 son planetas que ya no son de uno, sino son del mundo, ¿no? Entonces, quiere decir que su Mercurio ya no es tan personal, sino va a jugar con arquetipos del pasado, ¿sí? Entonces, la imagen, por ejemplo, Mercurio Escorpio es mucho la imagen del chamán, ¿no? Y en casa 12 también es como ese curador. Entonces, acá hay un interés por el ser curador. Y como decíamos antes, si Charlie es Scorpio, pues es muy fácil decir, pues ella me enseña esto. Claro, cuando Sí. usted le escucha lo que ella dice y aprende con ella, ahí está nutriendo su propio Mercurio. Entonces, ese es la casa 10. Mm, Otra vez, pues Mercurio está en Libra, ¿no? Y Libra es el arte y usted trabaja con la parte de las maquetas, que es una de las partes pues, más artísticas de todo el proceso arquitectónico, ¿no? Porque es cuando se hace una escultura a partir de unos planos arquitectónicos. Mm, Luego viene la casa 11, ¿no? La casa 11 decimos que es la de los amigos, decimos que Libra y Sagitario son muy buenos amigos, porque Libra y Sagitario ambos quieren libertad. Mm, En su carta, Libra está gobernado acá por este Venus que también está en Escorpio, pero está en el dodecanato de Géminis. Entonces, ese dodecanato de Géminis, pues, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Entonces, mmm, ahí, por ejemplo, yo podría ver el tema de las letras en la música, ¿sí? Todo lo que sea poderle poner palabras a esas emociones tan profundas es parte también de ese Mercurio. Ay, perdón. Mm, Venus y Libra. Tener pues el Sol en la casa 11, yo no sé qué
sea, el tema de lo colectivo, lo está viviendo. Eso de lo colectivo no es muy claro para un Escorpio que le gusta su vida privada, ¿no? Su intimidad. Hay que ver cómo lo expresa, ¿no? Y como también está como al final de la carta, es algo que empieza a darse más adelante en la vida, ¿no? Es algo que se viene descubriendo después de haber descubierto todos estos otros potenciales, ¿no? Es como un talento de cierre, ¿no? El que ya cuando va a acabar entiende cuál es el sentido. Mm, 9, 10, ¿qué buscas? ¿Cómo te superas a ti mismo a través de Virgo? Es decir, el ritmo, el orden, todo eso le da estructura. Mm, ¿Qué te distingue? ¿Quién te reconoce? Y los amigos. Entonces, el mundo del arte, pues también es un mundo que va a estar en resonancia con este ascendente, ¿no? Y ahí es, como decimos que en la casa 11 están los amigos, pues vea que si nosotros vemos que Venus está aquí en Escorpio, pues usted puede tener muchos amigos Escorpio. Ahí, por ahí se vería la atracción a personas de signo Escorpio. Y finalmente la casa 12, ¿no? Es qué vienes a aceptar. Entonces, como decíamos al principio, lo que viene a aceptar Sagitario es que existe la muerte, que existe la corrupción, que existe, ¿no?, el caos, que existe todo lo que Sagitario de una manera idealista pues podría ver al contrario, ¿no? Entonces, el temas a trabajar para Sagitario, el primero sería el fracaso, ¿no? Cómo maneja el fracaso, cómo maneja el perder. Un Sagitario que ya ha integrado Sagitario, el fracaso es parte de la evolución, no le pone mayor misterio al fracaso. Una persona que le hace falta trabajar su casa 12, el fracaso va a ser mortal, como que si fracaso, no sé, usted cómo ve el tema del fracaso. El fracaso lo tiende a opacar, o usted se siente más bien resiliente y los fracasos como que le dan impulso. Hola, hola. Es que la señal, el audio está como regular. En mi internet no te alcancé a escuchar. Sí, se cortó. Mm, Es que está corriendo un viento horrible y no sé si está eh, hablamos del tema del fracaso, ¿no? Hay personas que el fracaso se les tira toda la energía. O sea, si no logro lo que yo quiero, entro como en estados de crisis. Cuando Sagitario se está viviendo de una manera más integrada, como que hay una fe que le permite a uno pasar por encima de esos fracasos. Usted siente que cuando fracasa se achicopala todo, o casi que al contrario consigue energía y lo hace con mayor fuerza. Yo creo que la última, de hecho, uno de mis fracasos más grandes ha sido haberme salido de la escuela de música, porque no tengo un título de músico. O sea, en Mm, realidad yo me salí y, o sea, parte también porque la escuela estaba como también ahí pues en una ¿En qué, profesores, verdad? malos profesores y, Ya. perdón. Entonces yo me decepcioné mucho de la escuela, de aquí no salgo, ¿no? Y dejé la escuela y entonces me quedó esa espinita como de que pero hablando del fracaso, pues yo creo que no lo sentí tanto hasta después, pero incluso no fue tan fuerte, o sea, simplemente pues yo seguí Mm, con esto de la música, seguí practicando y unos años después fue que decidí
estudiar arquitectura, pero básicamente por eso. Mm, Yo creo que lo utilicé muy bien de alguna manera. ya. Entonces, sí, ese es el tema a trabajar, ¿no? Con Saturno en Capricornio hay que tenerle cuidado a los juicios, ¿no? Porque Saturno en Capricornio sabe muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, un Saturno fuerte es bastante crítico, ¿no? Y en Virgo todavía más. Entonces, Ujú. eso es lo que va de alguna manera a alimentar la sensación de fracaso. Entonces, por el otro lado, el poder integrar Saturno, pues es el que le da la estructura para no desplomarse con el fracaso, ¿sí? Con los diferentes fracasos. Mm, temas, por ejemplo, hablamos del jefe, ¿no? Cuando un jefe es muy impositivo, uno queda en una posición escorpiana de sumisión frente a una prepotencia, ¿no? Esa es una experiencia muy escorpiana, el prepotente versus el impotente, ¿no? Y esa sensación nutre, ¿no? El equilibrio que debe existir entre todas las relaciones, donde no haya una prepotencia y una impotencia, sino un flujo de energía constante. Pero la experiencia, pues para que aprenda Sagitario, pues va a llevarlo muchas veces a esa experiencia, ¿no? De quién es el que manda y quién no manda para nada, ¿no? Quién tiene que obedecer así no quiera, ¿no? Y quién manda porque sí, ¿no? Y eso viene desde la familia hasta el trabajo y, ¿no? En el momento en que se comprende, ahí usted es un sagitariano luminoso. Y ese es el recorrido. Entonces, bueno, pues no sé, ahí ya hicimos una vuelta en hora y media. Eh, ¿Tienes alguna otra observación así de lo que hemos visto? Pues no, no ¿No? sé. Está muy completo todo. O sea, Sí, ahí, acertó mucho, ¿no? La lectura. bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya llegamos a nuestro límite de tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. No sé si entre los participantes hay alguna observación que quieran hacer, algún complemento, alguna sugerencia. Bueno, entonces, no siendo más, pues nos despedimos acá. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Sergio, gracias. Seguimos hablando. Gracias a todos por tener la paciencia para ver, ¿no? Todo un desglose y una búsqueda, ¿no? Porque esto no es que uno sepa lo que está ahí escrito, sino que uno lo va escarbando, ¿no? Y aprender a escarbar es lo que hacemos con todos estos ascendentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Chao.